Yes, no questions and short answers. Lo primero que tenemos que saber sobre este tipo de preguntas es que se llaman yes, no questions porque todas se van a responder con yes o con no. En ninguna de estas preguntas vamos a encontrar what, when, where, how, why, how many, what time, nada de eso. Esas son information questions, donde lo que yo respondo es información. Digo dónde, cuántas veces, a qué hora, etc. En este caso solo vamos a responder sí o no, ¿ok? Pero esa respuesta va a necesitar algo más y esa respuesta va a ser corta, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a formular la pregunta. You Colombian, tenemos dos opciones. Hasta ahora tenemos dos opciones porque tenemos muchas más. Vamos a trabajar con el verbo to be y con do or does. ¿Qué tenemos que tener presente para escoger entre el verbo to be o do or does? Esto es importante, ¿por qué? Porque tanto el verbo to be como do and does funcionan con I, you, he, she, it, we, you, they. Por lo tanto, un are you o un do you me van a sonar correctos todo el tiempo. Lo importante es que sean congruentes con el resto de la oración y gramaticalmente funcionen. Por ejemplo, esta que está acá es una pregunta para saber si yo soy o no soy colombiano. Entonces, si yo dijera do you Colombian, acá habría un problema porque yo no necesito un auxiliar como do or does para saber si soy o no soy colombiano. En ese caso uso ser o estar, que sería el verbo to be. Entonces, la conjugación para you va a ser are. Are you Colombian? Así sería la pregunta, ¿ok? Ahora la segunda pregunta dice, you eat fish. Acá alguien quiere saber si yo como pescado. No puedo usar el verbo to be, porque no puedo ser comer pescado ni estar comer pescado. ¿Qué es lo que hago? Como tengo un verbo, ¿ok? Lo voy a acompañar con un auxiliar porque no lo puedo acompañar con el verbo to be. Entonces, en ese caso, para you voy a usar do. Do you eat fish? Entonces el auxiliar siempre va a ir de la mano con un verbo. Si no hay verbo, la presencia del auxiliar es incorrecta. You at home, entonces tú en casa. Tú en casa, estar o no estar en casa es lo más lógico. Entonces, ¿qué vamos a usar? Ser o estar. Entonces, en este caso decimos Are you at home? Fíjense que en los tres casos dijimos you, pero dos van con are, uno va con do porque acompaña a eat. Con todo lo demás se puede ser o estar. Se puede ser colombiano o se puede estar en casa. Number 4. He live in Mexico. Si yo quisiera usar el verbo to be, diría is he. Eso suena correcto porque he va con is. Estoy preguntando, invierto el orden, está bien, no pasa nada, supuestamente. Si yo digo, is he live in Mexico? Te estoy preguntando si él es vivir en México, ser vivir, estar vivir, quizás estar viviendo, pero acá no hay un viviendo, hay un vivir. Entonces, is he live in Mexico? No, tengo un verbo, tal como en el caso de arriba, y ahora que tengo he, no puedo usar do, sino que voy a usar does. Entonces acompaño el verbo vivir con un auxiliar porque no puedo usar el verbo to be tomando en cuenta que no es coherente. Number 5. He, your brother. Él, tu hermano. Él, mi hermano. ¿Ser mi hermano? Sí, uso el verbo ser o estar. ¿Él es tu hermano? Es lo que están preguntando acá. Entonces uso el verbo to be. Tengo he, al igual que arriba. Pero la diferencia va a ser que ahora necesito el verbo to be para saber si él es o no es tu hermano. ¿Is he your brother? Esa es la pregunta. Ahora tenemos una en la número 6 con she y dice she speak Italian. Tenemos el verbo hablar italiano. Entonces, si hablamos de hablar, esto es una acción que no necesariamente requiere de ser o estar. Yo no soy hablar inglés, yo hablo inglés. Yo no soy enseñar inglés, yo enseño inglés. Yo no soy comer pasta, yo como pasta. Pasa lo mismo acá. Entonces tengo she speak Italian. Como tengo el verbo speak, entonces no puedo usar el verbo to be porque nadie es hablar italiano y nadie está hablar italiano. Entonces lo acompaño con un auxiliar. En este caso para she va a ser does. Este auxiliar no traduce nada en español, no representa nada, es como si no estuviera ahí, pero en la gramática del inglés es necesario que esté ubicado. Al yo buscarle
una interpretación o una traducción en el español, para do or does no voy a encontrar ningún equivalente porque en español no funciona así y por eso estamos estudiando inglés, porque estamos aprendiendo reglas nuevas. She in Canada. She in Canada, me preguntan acá. She in Canada, entonces ella en Canadá. Quiero saber si ella está en Canadá. Es lo que me suena más lógico. Entonces uso el verbo ser o estar porque Canadá es un lugar y yo puedo estar ahí o alguien más puede estar ahí, ¿ok? Entonces acá para she la conjugación va a ser is. Is she in Canada? Ahora te estoy preguntando si ella está en Canadá con el verbo ser o estar. Por último tengo I look good. En este caso te estoy preguntando, bueno, tengo el verbo verse bien, ser verse bien. Mira, yo soy, me veo bien. Tú eres, te ves bien. Yo estoy, me veo bien. No tiene coherencia. Entonces lo que yo voy a usar es un auxiliar que va a acompañar al verbo look, porque no puedo usar el verbo to be porque no es necesario ser o estar, lucir bien. Simplemente uno luce o no luce bien. Entonces, en este caso, lo que voy a decir es, do I look good? Pero si yo tuviera un I con otra palabra o con otro complemento que no tuviera un verbo y fuera coherente con el verbo to be, pudiera decir am I. Por ejemplo, si quiero saber si te estoy interrumpiendo, puedo decir am I interrupting you? Porque estoy interrumpiendo y para interrumpiendo necesito estar, ¿ok? Te quiero preguntar si yo soy una buena persona, te pregunto, am I a good person? Porque una buena persona se puede ser, entonces uso el verbo ser o estar, que es el verbo to be, ¿ok? Am I a good person? Entonces en este caso decimos do I look good porque acompañamos el look con el auxiliar. Ahora nosotros vamos a tomar en cuenta cómo iniciamos la pregunta para saber cómo la vamos a responder, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo arranco la pregunta con el verbo to be, yo voy a responder con yes or no, pero mi respuesta va a necesitar eso mismo que yo usé al principio, sea el verbo to be o sea un auxiliar. Are you Colombian? Si la respuesta es sí, yo digo yes, I am. Si la respuesta es no, digo no, I am not. ¿Qué estoy haciendo? Me preguntaron con el verbo to be, respondo con el verbo to be. Do you eat fish? No como pescado, entonces digo no, I don't. Me preguntaron con do, yo respondo con do. Obviamente, como es no, tengo que volverlo negativo. No, I don't. Are you at home? Que si estoy en casa, sí, sí lo estoy. Yes, I am. Ok, respondo con el verbo to be porque se me pregunta con el verbo to be. Does he live in Mexico? En este caso me preguntan si él vive en México. Yo digo no, él no vive en México. No, respuesta corta. He doesn't. No necesito el live in Mexico. Si quisiera agregarlo está bien. No, he doesn't live in Mexico. Pero esto basta. No, he doesn't. Is he your brother? Si él es mi hermano, yo digo yes, he is. Si no lo es, digo no, he is not. Does she speak Italian? Quiero saber si, o quieren saber si ella habla italiano. Yo puedo decir yes, she, y respondo con el auxiliar que se usó. En este caso va a ser does. Yes, she does. Is she in Canada? No, no está en Canadá o Canadá. No, she isn't. No, she isn't. And number 8 says, do I look good? ¿Me veo bien? Sí, sí te ves bien. Yes, you do. Y si no me viera bien, me puede decir no, you don't. ¿Ok? Entonces estas son yes, no questions and short answers. Esto está aplicado para el verbo to be y los auxiliares do or does. Pero si quisieras hacerlo con will, con can, puedes hacerlo. Por ejemplo, can you play the piano? No, I can't. ¿Ok? Should I leave? Yes, you should. En ese caso estamos usando should. Si fuera en pasado, por ejemplo, puedo decir, did you call me? No, I didn't. Entonces, con lo mismo que se preguntó, se responde. No importa si estamos usando el verbo to be en presente, el verbo to be en pasado, pudiera ser con was or were. Si estamos usando do, does, did, can, could, should, would, con lo que sea, eso con lo que yo inicio la pregunta me va a servir para responderla al final. ¿Ok? Es todo por ahora.